Hola, gente de YouTube, aquí MasterNick543, después de mucho tiempo en un nuevo vídeo. Bueno, ustedes ya saben que se rompió la computadora, bueno, sigue rota y además es muy caro repararla. Estoy juntando dinero para poder repararla, pero bueno, tengo una notebook, en la que no sabía que tenía descargado el Balabolka. Bueno, después de enterarme le descargué las voces, me puse a escribir este capítulo y lo que más me enoja es que en la otra computadora ya lo tenía casi terminado, además que lo iba a hacer mucho más largo, calculen una media hora, para compensar el tiempo de espera, pero si lo hacía así lo iba a terminar en un mes más, por eso tiene la duración estándar de los capítulos de esta serie. Bueno, me fui a la mierda por el tiempo de ausencia, así que trataré de subir vídeos más seguidos, aunque siempre digo eso y nunca lo termino cumpliendo, pero bueno, disfruten el capítulo. Diario de un licántropo. Capítulo 25. Cuando lloran los lobos. Tú, lector intrigado, si acaso deseas saber cómo llegué al calabozo horrendo de los vampiros, tengo la desdicha de contarles lo ocurrido tras meditarlo largamente durante mis incontables horas de encierro y soledad. Anteriormente quedamos en esto. Luego de enfrentarme con el niño vampiro, cuyo nombre, me enteré después, era Amon, vi como el rey del terror, amo de todos los bebedores de sangre, masacraba a mis compañeros. Ya no había esperanzas. Pero antes de ver la conclusión de la barbarie, mi enemigo Amon se recuperó de su aturdimiento. Me di cuenta de esto en el momento en que se lanzó contra mí, desplegando sus brazos centelleantes en chispas rojas. Lo esquivé por milímetros. Giré sobre mis talones, él aterrizó a pocos pies de mí. Se volvió en un parpadeo adelantando el puño electrificado. Actué por instintos. Solté un golpe cargado de miasma. Apenas se rozaron nuestros puños hubo un gran estremecimiento que se extendió a lo largo del campo de batalla. Hubo un gran crujido y lo próximo que supe fue que estaba en franca caída. Me precipité en el interior de una especie de caverna inundada. El agua llegó a mis pulmones, obligándome a reaccionar y encontrar aire. Al salir a la superficie pude ver el gran boquete en el techo de la cueva por donde había llegado. Me sentía terriblemente cansado. No pude encontrar más entradas que la del techo, estaba atrapado. Al costado había un rellano que sobresalía del agua, nada hasta ahí se me hizo dificultoso, parecía que mi cuerpo estuviera hecho de hierro. Cuando pude recostarme en la precaria plataforma me dejé llevar por el agotamiento. Mi cuerpo no se hubiera movido ni aunque eso me costara la vida, solo pude ver como un raro brillo escarlata irradiaba la piscina a mis pies. Hubo un leve burbujeo y una explosión de agua y vapor me envejeció. Perdí el conocimiento a partir de ese momento. Desperté en un hueco infecto y sucio, una repulsiva boca de lobo. Un dolor penetrante recorrió mi cuerpo entero, mis músculos se hicieron de plomo. Estaba atado a un pesado grillete por el cuello, afianzado a la pared de piedra sólida con una cadena oxidada. Cualquier posición era incómoda a excepción de quedarme tumbado con la espalda recostada en el flanco de la celda. Había en ella dos aperturas. Una de ellas era un portón de hierro con una rendija por la cual pasaba mi única, y escasa, comida diaria al comenzar la noche y por donde sacaban en un balde mis desechos cuando ésta terminaba. Solo así podía medir el tiempo. La otra era un túnel más o menos grande, cerrado con barrotes por donde se medio perfilaba una celda circundante, estaba vacía. Había pasado una semana antes de darme cuenta. Mi mente volvía una y otra vez a los mismos pensamientos desgarradores. Me lamentaba por mi desgracia y me culpaba por esta. Si no hubiera escapado de Danilo, ¿qué hubiera sido de mí? Si hubiera muerto en manos del cazador, si no hubiera sabido la verdad, si no fuera un hombre lobo, ¿qué sería de mí si cada recuerdo que disponía estuvieran intrínsecamente conectados con un encierro y que cada una de mis decisiones tuvieran un rol protagónico en lo que acabó ocurriendo, y dónde me encontraba ahora? Esto me deprimía más, como si necesitaba esa miseria adicional. Apenas dejaba de meditar sobre eso, caía en otro pozo de culpa, muy diferente al primero. Mi incapacidad. Lo sabía, vi que estábamos cayendo en una trampa, y no hice nada para evitarlo, yo lo sabía y no hice nada. Si al menos hubiera hecho a Vanessa regresar con Danilo. Vanessa, la responsable de mis mayores pesares.
En medio de las retrospectivas en mis recuerdos era una incapaz de uno que no estuviera contaminado con los horribles sentimientos causados por la certidumbre que había abusado de la confianza de Vanessa. De todas las personas con las cuales me topé en mi vida, solo a ella le permitía tenerme algún remordimiento, si no es que un justificado odio. Era evidente, desde el momento de nuestro primer encuentro me había aprovechado de Vanessa, me había apoyado en su fuerza de voluntad para salir de las arenas movedizas de mi inseguridad, sin importarme si en el proceso acababa hundiéndola a ella. Y miren cómo he terminado. Al final ninguno de los dos pudo salir del pozo, ambos nos hundimos en el pantanal. Pero yo seguiría viviendo. ¿Viviendo? Sí. ¿Acaso estaba vivo? Aparentemente. O al menos era algo que no era vida, pero que tampoco podía llamársele muerte. No era hora de morir, pero tampoco merecía estar vivo. En mis momentos de máxima emotividad deseaba desesperadamente poder cambiar este remedo de existencia que se me había adjudicado con tal de salvar a Vanessa de la oscuridad. ¿Por qué quería esto? Si alguien merecía vivir, esa era Vanessa. En mis escasas horas de sueño tenía pesadillas sobre Amel, sobre su Vanessa y sobre cómo ella era víctima de los terribles poderes del vampiro. Siempre despertaba agitado de esas pesadillas, y siempre con lágrimas en los ojos. Al cabo de 10 días encerrado ya no tenía caso recriminarme por mis pecados, se me había agotado los argumentos y la sistemática inanición me había dejado débil, sin capacidad de pensar en otra cosa que no fuese el hambre agónica o las horas restantes que me quedaban hasta por fin desfallecer. Luego de 2 semanas los vampiros irrumpieron en la celda. Entraron y me doblegaron entre 4 de ellos. Daba igual, de todas formas era incapaz de enfrentarme ni a uno. Un quinto chupa sangre cargaba consigo una jeringa, esta contenía una sustancia verde pastosa. Al ver acercarse la aguja intenté resistirme, un acto inútil. Un pinchazo. El efecto fue instantáneo. Un estupor generalizado se esparció por cada célula de mi cuerpo a partir de mísero punto por donde entró la ponzoña. Permanecía convaleciente cerca de 2 días. Vomité hasta las entrañas y perdí el uso de la razón, para ser reemplazada por una locura delirante que me llevó a azotarme contra pisos y paredes hasta el cansancio. En ese trance infernal hice las cosas más horribles. Para el momento en que recuperé la conciencia el daño ya estaba hecho. Me hallaba arrodillado ante los cuerpos de mis hermanos licántropos, sobre un charco de su sangre, sangre que manchaba mis manos. Esta ya estaba cerca. Lloré. Lloré como nunca antes había llorado. No solo por lo que había hecho, estaba siendo parte de algo que superaba lo monstruoso. Los vampiros estaban desarrollando un suero mediante el cual serían capaces de convertir a los licántropos en sus marionetas, y yo fui uno de sus conejillos de indias. Siguieron los experimentos a pesar de mis intentos de resistirme, y al parecer estaba obteniendo resultados satisfactorios. El suero se iba haciendo cada vez más claro, limpio y efectivo. Y esto tenía consecuencias espantosas antes, durante y después de ser aplicado. Sufría de convulsiones intensas, copiosas sudoraciones y vívidas alucinaciones, tan meticulosamente construidas que muchas veces me resultaba imposible diferenciarlas de la realidad. A las pocas horas de la inyección tenía ratos de lucidez en los cuales me veía matar a mis hermanos lobos a sangre fría. Y al final de todo me acurrucaba en un rinconcito, me cubría el rostro con manos y piernas y era atormentado por los recuerdos ilusorios que me hablaban. Así era cada noche. Pobrecito, Héctor, pero ¿sabes cómo acabar con tu sufrimiento, no? Escuchaba la voz de mi padre, quien parecía estar sentado junto mío y no recostado en alguna tumba de Florencia. Los había muerto, pero la tentación de dejarme consolar por él era mucha. Y no solo era mi padre. A veces dormía en las piernas de mamá, era despeinado por los mimos de Mina, Elena consolaba mis penas o en medio de mi locura, Vanessa intentaba detenerme. A la larga perpetuaron su presencia en la celda, con sus 1000 rostros posibles. ¿Cuánto tiempo planeas seguir así? Preguntó una noche el fantasma de mi padre. Ya es hora de elegir, hijo, morir como perro o vivir como lobo. Traté de no prestarle atención, como hacía siempre que intentaban hablarme los fantasmas de mi pasado. Pero esta vez era diferente a las otras.
¿Alguna vez soñamos con hacer algo más grande que nosotros mismos, de marcar la diferencia? Decía al tiempo que hacía ademanes al andar alrededor de la reducida cárcel. Nada más fueron palabras vacías, autocomplacientes. No puedo creer que te des por vencido tan fácilmente. No eras más que un despojo de hombre. Me levanté rabioso. ¿Tú qué sabes de mí? Nada, no sabes nada. Grité. Ni siquiera existes, no eres nada, nada. ¿En serio crees eso, Héctor? Ya basta. El eco de mis alaridos no se hicieron esperar. Deja de intentar jugar con mi mente. Se sonrió a mi contraparte. Esa nunca ha sido mi intención. Dijo. Que esté en tu mente no quiere decir que este diálogo no esté pasando en verdad. Debes escapar de este lugar, ella te va a necesitar dentro de poco. Y él también lo hará. De la celda conexa se dejaba escuchar un ajetreo poco común. Esa fue la última vez que tuve una de esas alucinaciones. Al salir de mi sistema hasta el menor vestigio de la droga, ya nada me obligaba a verlas. La portezuela que conectaba ambos calabozos se abrió y yo pasé por ella en mi forma de lobo. Había un vampiro del otro lado. Me arrojé contra él. Muere, 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 me decía, absorto en la violencia de la rabia. Como era incapaz de vengarme de los vampiros que me utilizaron, al menos me desquitaría con el que tenía al frente. Peleé con él, pero se limitaba a esquivarme, como si no quisiera hacerme daño. En un movimiento repentino se ganó mis espaldas, haciendo uso de su agilidad sobrenatural, saltó hacia mi rostro, como apareciendo de repente ante mis ojos, estiró la mano y tocó mi frente antes de que ambos aterrizáramos inmóviles. En un destello de luz me vi envuelto por los pensamientos del vampiro. Por primera vez en mucho tiempo usaba el sexto sentido de los hombres lobo. Un amplio espectro de emociones ajenas me inundaron. Iban del miedo, pasando por angustia, para llegar a un poderoso deseo de proteger, resguardar, algo inmensamente importante. Una imagen vino a mí con esos sentimientos. Una mujer de dulces ojos castaño claro, al igual que su largo cabello ondulado. La mujer me miraba sin mirarme, era solo un recuerdo. Aún así, el mero contacto de sus ojos hacía parecer que el mundo se hacía más brillante, más amigable, más hermoso. Era por ella. Desde hacía mucho tiempo él actuaba siempre pensado en el bienestar de esa mujer. Todo por ella. Por favor, ayúdame. Me rogaba el vampiro con la voz de su corazón. Acepté. Sin perder el tiempo desbaraté la puerta de la celda, mientras que el vampiro rompió mis grilletes. Ambos salimos en búsqueda de esa mujer. Su nombre era Isabel. ¿Quién diría que la conclusión de la primera aventura de mi vida daría paso a una mucho mayor?